Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Después de terminar todo, Nin se sentó junto a su esposa. Gracias, dijo Ran suavemente. Solo calenté, respondió Nin. Aún quiero agradecerte y gracias por volver. Nin se quedó paralizada por un instante, vio la felicidad y la esperanza en los ojos de Ran y casi dejó de respirar. Nin no respondió. El silencio llenó la habitación hasta que pasó un buen rato. Ran terminó toda su comida, bebió toda su agua y limpió todo rápidamente mientras su bella y rica esposa lo observaba. La joven miró con tristeza la pequeña espalda de su esposa. Si un día se convirtieran en extrañas, ya no estarían casadas, ya no serían novias. ¿Cómo viviría? ¿La extrañaría hasta que se le rompiera el corazón? Ning no lo sabía. Nunca había imaginado una vida sin Ran. ¿Por qué no descansas?, preguntó suavemente la mujer de la que siempre se enamoró después de terminar la limpieza. Ran no sabía qué pensaba su esposa, no entendía por qué los ojos de Ning se veían tan tristes. No se atrevió a preguntar nada. No estaba segura de si Ning estaba lista para hablar, así que fue cuidadosa con cada acción, cada palabra. No quería lastimar a su esposa. ¿Quieres que te prepare un baño caliente?, preguntó. Vamos a divorciarnos, dijo Nin de repente. Las palabras impactaron a Ran con tanta fuerza que dejó de respirar. Ni siquiera había terminado la frase cuando la solicitud de divorcio la atravesó por completo. Le flaquearon las piernas y las manos. Sentía como si algo pesado le hubiera golpeado la cabeza. Sus ojos ardieron una vez más. Así es como se siente que le pidan el divorcio. Lo había imaginado, lo había temido, pero el dolor real fue mucho peor. Qué terrible debió ser ella cuando pidió el divorcio primero, sin avisarle a Nin. Ran bajó la cabeza sin atreverse a mirar a su esposa a los ojos. Tenía miedo de mirarla. Gracias por intentarlo por nosotras. Siempre he visto tu esfuerzo, dijo Nin. Ver a su esposa con la cabeza gacha también le dolió. Intentó mantener la voz firme. Gracias por todo. Está bien, respondió finalmente Ran. Le tomó un largo tiempo hablar y aún así fue solo una pequeña palabra. ¿Por qué pedir el divorcio? Quiso preguntar, pero no se atrevió. Ya sabía la respuesta. Nin respiró profundamente. Parpadeó varias veces para contener las lágrimas. Su esposo no la cuestionó, no se negó, no se defendió. Ella siguió la regla que acordaron una vez. Si alguno de nosotras pide el divorcio, ese será nuestro final definitivo. La hija menor de la familia ya había dicho esas palabras. Quien dijera primero, acabemos con esto, ese sería el verdadero fin de su matrimonio. Sé que no querías que pasaran esas cosas malas, Pirrán. Sé que no tienes nada que ver y sé que te esforzaste mucho por siempre mantenernos unidas. Quiero explicártelo todo con claridad, aunque sea difícil de entender, dijo Nin en voz baja. ¿Qué estás pensando, Nin? ¿Cómo te sientes? ¿Puedes decírmelo? Ran finalmente levantó la vista con voz ronca y preguntó. No iba a rogar, discutir ni impedir que Nin se fuera. Solo quería saber qué sentía la mujer que pronto se convertiría en una extraña y en su ex esposa. Ya no puedo amarte, Pirrán, dijo Nin. Ambas rompieron a llorar al unísono. Nin esperaba que solo fuera ira, que después de un tiempo se calmara y pudiera volver a mirar a Ran, pero las cosas no sucedieron como ella deseaba. No podía perdonar ni olvidar lo sucedido. Los insultos, la forma en que la señora la trataba como si no fuera humana. La señora actuaba como si la heredera de la familia fuera un animal al que podía herir a su antojo. Su dignidad fue pisoteada una y otra vez. Ya lo había soportado todo por amor, pero ya no. Ese incidente no solo aumentó su odio por esa señora, sino que también la hizo sentir peor por su esposa. Entiendo, dijo Ran en voz baja. Nin se levantó y caminó hacia ella.
Tocó suavemente la cabeza de la mujer, que lloraba desconsoladamente. Las lágrimas seguían cayendo. Los hombros de Nin temblaban. Los sollozos que intentaba contener finalmente cesaron, especialmente cuando la que pedía el divorcio le abrazó fuerte. Esta vez terminar su matrimonio fue diferente. No hubo reproches, discusiones, sarcasmo ni enojo. Todo estaba casi en paz. Se había esforzado tanto, arreglando las cosas, adaptándose, cambiando y sanando, para así mantener la relación estable, pero sus corazones aún eran frágiles, así que cuando las golpeó demasiado fuerte, se hicieron añicos. Decir ya no puedo amarte tuvo sus causas, no surgió de la nada, y Ran sabía que Nin ya había hecho lo mejor que pudo. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.